Bien, vamos a seguir entonces. Estábamos en esto. Bien, como les decía, bien, si yo hablo de proceso salud de enfermedad, siempre tengo que estar, ser consciente de que es algo, primero que es vital, parte de la vida, está vivo o está muerto. Bien, es continuo, es algo que va continuamente y es dinámico, porque también van a influir las condiciones en las cuales estamos. Si ustedes miran en este centro, ¿no? Tenemos a las personas y va a influir su edad, su sexo, qué factores genéticos tienen, ¿no? Cómo es su resistencia a la enfermedad, el sistema inmune que tengan, toda la genética que trae cada uno. Bien, esto es personal, es algo que está en nosotros. Después, si van al externo, bien, ven el estilo de vida individual. Dentro de lo que es el estilo de vida individual, es cada uno cómo vive, cuáles son sus hábitos de vida, de alimentación, ¿no? Cuánto activo es sedentario o es activo, se mueve, hace gimnasia, etcétera. O tiene una vida normal con mucha actividad. Bien, esto dentro de lo que es el contexto de la salud es un 40%. Bien, la genética, la edad, etcétera, el sexo, etcétera, es un 30%. O sea, ya tenemos un 70% que va a depender de lo que traemos como biología y de mi estilo de vida. Y el otro 30% va a influir cómo vivo, ¿no? ¿Cuáles son los servicios que yo tengo? Si tengo trabajo o no tengo trabajo, cuáles son las condiciones de vivienda y de trabajo, cómo es mi ambiente laboral, cómo es la agricultura, la producción de alimentos, etcétera. Y después, ¿en qué contexto vivo? ¿Cómo son mis condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales? Bien, fíjense en qué tipo de sociedad vivo, qué economía tengo, qué cultura tengo, ¿bien? Y en qué parte ambiental, geográfica, física, ¿no? Donde yo vivo, porque también puedo vivir en un lugar que esté contaminado. ¿Se entiende esto? O sea, podemos tener una visión de que el externo va a influir en nosotros. Por ejemplo, culturalmente, nosotros cuando fue la pandemia, acá en Argentina, ¿cuál fue el golpe cultural que tuvimos, al cual tuvimos que renunciar? A ver, ¿qué me dice? El aislamiento, que tuvimos que estar todos encerrados. Bien, en el aislamiento, pero eso les pasó a todos, algo cultural. No tomar más mates entre No todos. tomar mate solo, ¿se acuerdan? No, no podíamos compartir el mate, etcétera. Eso es cultural, chicos, es algo nuestro. Bien, entonces, a la cultura. Y sepan que culturalmente, ¿no? Son costumbres que tiene un pueblo a las cuales pueden ser beneficiosas o no. ¿Por qué vino la pandemia? No fue un problema cultural, al menos de lo que nos dijeron. Por los alimentos en China. Por los alimentos en China. ¿Se dan cuenta? No sé si a ustedes les hubiera ocurrido comerse un murciélago. No creo. No. Bien, Yo creo. entonces, No, profe, ni ahí. vean ¿Algún bicho por ahí? cómo, ¿no? Lo cultural influye. Son costumbres, ¿bien? Y lo mismo para nosotros, ¿no? Dentro de nuestra vida. Después, cada familia, cada realidad tiene sus propias costumbres, sus hábitos, etcétera. Entonces, tengan siempre presente esto, ¿no? Cómo este contexto va a influir, ¿no? Y cómo puede ayudar o no puede ayudar.
Entonces, dentro de lo que es este proceso de salud, todo este contexto que vemos acá, ¿no? Va a influir en la vida de las personas. Va a influir si yo tengo servicios de salud que son eficientes, que tienen calidad y que tienen accesibilidad. Y yo puedo, me enfermo, voy, me atienden. No tengo que esperar 2 meses, 3 meses hasta que me llaman, ¿no? Si tengo los servicios básicos, esto también es muy importante. Si tengo un sueldo, ¿no? Que me permite, no sé, tener educación, me permite tener los servicios, comprar los alimentos necesarios, ¿bien? Si tengo una condición de mi vivienda en buen estado, todo esto va a ayudar, porque imagínense, ¿no? Quien no tiene trabajo no puede acceder a comprar los alimentos necesarios. Imagínense solamente quien no tiene trabajo, ya no tiene una obra social, no puede acceder a los servicios de salud, tiene que buscar la atención pública y no siempre hay lugar. Sucede lo mismo en el privado, o sea, vean cómo todo esto va a influir. Bien, ¿está claro esto? ¿Sí? Sí, Tener, profe, está claro. tener Sí, presente, profe. tener presente, Sí, profe. bien, enmarcado en un contexto biológico y social. Bueno, entonces, la salud la vamos a ver siempre como un hecho social que va a ser dependiente del ser humano, o sea, del hombre y de su medio, bien, que va a estar en estrecha relación también con los factores psicológicos condicionados por los modos de vida que puedan tener las personas y vinculados a las condiciones económicas y condicionados culturalmente. Esto ténganlo siempre presente. Entonces, la salud, ¿no? Como una construcción social, cultural. ¿Por qué? Porque todo este conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones, costumbres, que son características de un pueblo, de una clase social, de una época. Bien, nosotros no podemos comparar, por ejemplo, los años 80 o los 90 o el año o los 2000, ya cambió. Bien, ya tenemos una gran diferencia. Bien, entonces, todo esto, cada cultura, cada época, cada clase social tiene un conjunto de principios que son saludables y que se comparten por el conjunto social. Bien, por ejemplo, nosotros acá en la provincia tenemos una cultura de la salud que vienen de nuestros pueblos ancestrales, bien, por ejemplo, el pueblo mapuche, que tenía también una cultura de la salud. Ellos también usan, ¿no? Tienen la machi, ¿bien? Que es la que cura dentro de lo que es la comunidad. Tenemos un hospital intercultural que no sé, está en Aluminé, pero no sé si está activo o no. No sé, había alguien de Aluminé, ¿no? Mm, ¿De Aluminé? No, no creo. ¿No? Ah, me parecía haber escuchado. Bueno, Sí, yo. ven, ahí está. Ah, La Cande. estaba desaparecida, Candy. Bien. ¿Funciona el hospital ahí? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, ¿no? Está el Como ve, intercultural que creo que abarca ahí Rucachoroy con Aluminé, puede ser. Sí, 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 hay dos. Está el intercultural que solamente atiende a lo rural, que vendría a ser allá todo lo que vendría a ser Rucachoró y las horquetas y todo eso, y después está el otro acá en el pueblo. bien. O sea, bien también cómo no se va al encuentro de esta realidad en la que somos como provincia. Bien. Bueno, aquí tenemos un poquito de la historia ya que les había dicho, cómo el hombre primitivo pensaba que era algo como castigo de Dios, ¿no? En la Biblia tenemos algunas recomendaciones. No sé si hay alguien acá de religión judía, hebrea, ¿no? Que ellos también tienen muchas reglas.
la civilización griega, romana, tenemos Hipócrates, tenemos Galeno, ¿no? Como ellos también ya practicaban la medicina. Tenemos también en los pueblos antiguos, como el antiguo Egipto, donde encontramos que también se hacían cirugías y cosas con más complejas, porque hemos como a veces olvidado. Bueno, acá tenemos la etapa del miasma que ya les había ido nombrando, y aquí lo quiero que un poco les muestro, ¿no? Fíjense la concepción, estos son dos enfermos y esto fue en la época de la peste bubónica y la peste negra en Europa, ¿no? La concepción de higiene no existe y hay dos en la misma cama, los desechos en las calles, ¿no? Así que... eh, y después siempre la concepción de que la enfermedad venía por castigo divino. Luego vamos a tener el desarrollo del microscopio, la pasteurización de los alimentos, la eliminación de las aguas hervidas, de insectos, etcétera, ¿no? Y las inmunizaciones. En ese tiempo, o sea, a nosotros acá en el 1900, en los años 40 al 50, más o menos, cuando estuvo Ramón Carrillo, que se eliminó lo que era el paludismo o la malaria, porque se eliminaron las aguas estancadas, etcétera. Se eliminó también la tuberculosis, bien, que era un gran problema dentro de los sectores más pobres. Y sabemos que la tuberculosis viene también por las malas condiciones económicas, por la poca alimentación, etcétera. Bien. Aquí vamos a tener la etapa de los recursos de la salud que les fui nombrando antes, que estaban más orientadas solamente a la curación, y aquí se trabajó mucho, o sea, se hicieron hospitales, se formaron personal de la salud. En este tiempo hubo un gran auge, se creó el Hospital de Clínicas en Buenos Aires. Si ven acá una sala de hospital, ya cada enfermo está en su cama, bien, entonces las medidas de higiene que se fueron implementando fueron mayores. La cátedra de medicina, ¿no? Fue muy famosa a nivel latinoamericano, y se crearon las escuelas de enfermeras. O sea, el personal de enfermería que antes estaba en los hospitales, y los hospitales eran más bien lugares de beneficencia, donde se recibía a las personas que no tenían dónde estar. ¿Y quién prestaba servicio? Bueno, también personas que no tenían dónde vivir, y eran estas personas de la calle o las primeras enfermeras, ¿no? Que la fama que tenían porque eran las mujeres de la calle, las prostitutas, que después prestaban un servicio acá. Por eso, con el tiempo, esto se fue formando al personal de enfermería, y después se transformó, bueno, en algo mucho más importante, y en la formación de las enfermeras a nivel científico. En la etapa de la ingeniería social se va a dar este aspecto más social a la salud, y van a tener, se va a ver la importancia de las barreras económicas. Desde la OMS, que se creó en el 48, bien, se implementan programas de prevención y control de las distintas patologías. Se empieza a educar para la salud, bien, y se hacen programas así a nivel central como para cubrir todos los campos y todas las distintas, ¿cómo decir?, etapas sociales, ¿no? Teníamos quien tenía posibilidad económica y las niveles más bajos en la parte económica, que no tenían acceso a la salud. Entonces, se impulsa esta promoción y prevención, se hacen vacunaciones, bien, y se van erradicando enfermedades como el sarampión, la varicela, la rubiola, etcétera. Ahora sabemos que las vacunas son accesibles a todos, que si se va a un centro sanitario vas a tener acceso a la vacuna. Bien, últimamente ha habido un rebrote de sarampión, y
todos los que nacieron entre el 70 y el 90 se tienen que dar un refuerzo de la triple viral, ¿bien? Porque esas franjas de edades no tuvieron las dosis que debían. Así que si alguno está dentro de estos grupos, tiene que vacunarse, ¿bien? Y los que somos más viejitos, bueno, yo tuve sarampión, así que tengo la vacuna de la enfermedad, ¿bien? Entonces vean cómo todo esto hizo que cambiara el concepto de salud. Y de nuevo les coloco este resumen, ¿no? Que todo esto lo tenemos que ver siempre en este contexto, ¿no? Es general. No podemos solo mirar a la persona como la que se vino a atender, sino ver dónde vive, cuáles son sus posibilidades económicas para poder hacer una recomendación, porque yo puedo hacer muchas recomendaciones: lávese los dientes, cuídese esto, haga lo otro, tenga un cepillo para esto, tenga un cepillo para el otro, y resulta que no le alcanza ni para comer, ¿o no? Y sí, profe, en odontología eso se ve mucho porque lo que puede ofrecer salud pública a veces son las extracciones y un tratamiento de conducto, un paso intermedio para hacer eso. Y es una práctica muy cara en el privado y que por ahí no es solo el tratamiento de conducto, sino lleva parte de prótesis. Entonces, alguien que no tiene un trabajo fijo o algo, la prioridad no va a ser pagar 300.000 o 500.000 un tratamiento de conducto, sino a resolver el problema y no tener más dolor. Y bueno, y salud pública por lo menos eso lo puede garantizar. Ojalá se pudiera todo y por eso está bueno la promoción y la prevención, porque ir a las escuelas, hacer promoción de la salud, la higiene bucal y entregar cepillos por lo menos es un algo que podemos hacer. Claro. O sea, vean la importancia, ¿no? De poder hacer esto, en el sentido de que ya vamos a evitar muchos problemas en un futuro, sobre todo en las generaciones nuevas, ¿no? Y crear estos hábitos de limpieza, de higiene, porque si tú te acostumbras a limpiarte los dientes, la vez que no lo hagas, que no tengas un cepillo o algo, buscarás otro modo de hacerlo. Eso es seguro, chicos, porque el sentirse con la boca limpia ya es un hábito. Bien, entonces voy a tener al menos voy a buscar de algún modo tener la boca limpia, ¿no? Y después vemos que la salud va a iniciar por la boca. O sea, acá empieza mi salud. O sea, desde que tengo una boca sana, un aliento, puedo masticar bien, ¿no? Ya cambia la vida de las personas. Bien, ¿preguntas con respecto a esto? Dentro de lo que es la unidad, bien, ustedes tienen un artículo sobre las condiciones de vida que pueden afectar la salud. A ver, condiciones de vida y salud, y la pobreza y los nuevos retos desde el espacio local. Bien, entonces, eh, a ver si se los muestro para que no digan dónde está, que yo no lo vi, porque a veces tengo la Profe, unidad ahí y no lo encuentro. Sí, vio que en la unidad también hay ejercicio. ¿Eso hay que hacerlo y entregarlo o como es para nosotros, es para para que ustedes. tengamos? Sí, lo que yo les pido a ustedes me suben y me entregan como grupo, siempre va a ser grupal. Bien, pero por ejemplo aquí, ¿no? Dice: lea el siguiente texto y elabore una reflexión acerca de la relación entre salud y condiciones de vida. Bien, esto es bueno que lo hagan, chicos. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener esta visión más amplia, ¿no? Fíjense,
¿por qué, por ejemplo, aquí nos dice, ¿por qué el crecimiento económico no genera mejores condiciones de vida? ¿Bien? Entonces, me va a ayudar a ser más crítico en esta realidad en la que vivo. Porque, perdón, porque generalmente, ¿no? Si voy mejor económicamente, o sea, si el país va mejor, tendrían que mejorar las condiciones. Eso es lo que es lógico, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿No? Seguramente cómo se reparten las cosas va a ser el problema, ¿no? Y No cómo, son equitativas las... claro, y aquí entran los problemas de estos, ¿no? Que no hay equidad. Bien, y no se cuida al sector más desvalido en este caso, que sería quien tiene menos recursos. Bien, entonces esto es bueno. Y después dice, realiza un comentario sobre lo expuesto por Nelson Mandela, que también en este artículo nos habla, no de él, y cómo esto puede influir en nosotros. Luego tenemos el proceso de salud de enfermedad, ¿no? Lo que fuimos viendo, algo que empieza, que se va desarrollando, etcétera, ¿no? Y acá tienen como un resumen de lo que fuimos viendo. Este cuadrito es bien esquemático. Cómo fue cambiando nuestro estilo de vida también. Sepan que antes teníamos una vida mucho más rural, ¿no? Después vino la época de la revolución industrial, empezó la gente a migrar hacia la ciudad, las las industrias empezaron a producir así en serie, cambió el estilo de vida y de pasar de una vida rural que a lo mejor también era pobre, pero era más sana, a una aglomeración en las ciudades donde no estaban preparados para tener todas las condiciones de vida. O sea, se empezaron a agrupar, no había agua para todo, no había sistema de cloacas, etcétera. Así que vean cómo esto también puede influir. Bien, es todo este artículo y esto se lo dejo para que lo trabajen ustedes, cada uno. Bien, vean acá cómo las determinantes sociales de la salud y las inequidades en materia de salud. Bien, cómo esta distribución, el contexto socioeconómico político, quién gobierna, ¿no? Esta posición social y lo que va a crear que no siempre la distribución es adecuada. ¿Qué tipo de política tenemos? Salud pública es esto, son políticas a nivel de gobierno que se dictan, son políticas públicas para que la sociedad se pueda atender, no solamente en el plano de atención, sino, por ejemplo, que tengamos trabajo, que tengamos los servicios necesarios, que podamos vivir en una casa confortable, con todos los servicios, ¿no? Todo esto lo ve salud pública, las normas de convivencia, por ejemplo, que se construyan las casas de tal modo para que no hayan problemas, que la instalación del gas sea la correcta, que la instalación de la luz sea la correcta, etcétera. Bien, después tienen acá la salud como un derecho, la historia natural de la enfermedad. Esto también es muy importante que ustedes lo lean. ¿Por qué? Porque la historia natural de la enfermedad, cómo ésta empieza, cómo se divide, ¿no? Donde nosotros tenemos un periodo prepatogénico, ¿bien? Donde no vamos a estar enfermos, donde va a existir esta triada ecológica, ¿bien? Donde está compuesta por el agente, por el medio ambiente y por el huésped. El huésped, el ser humano, el agente es aquel que va a causar la enfermedad, bien, y el medio ambiente, que es el lugar donde se va a propiciar la enfermedad. Y esto puede ser físicos, el clima, la geografía, etcétera, socioeconómico, ¿no? Por ejemplo, eh, cuánto yo tengo en disponibilidad para gastar para los servicios, qué educación tengo, el hacinamiento, etcétera. Y lo biológico, ¿no? Cómo puede los virus, las bacterias, los patógenos que pueden existir. Bien, en el periodo patogénico ya voy a estar enfermo, se va a desarrollar la enfermedad en mí, y en el pospatogénico, cómo me voy a recuperar. Entonces, y aquí vamos a tener los diversos
niveles de prevención. Bien, esta prevención primaria, cuando yo todavía no estoy enfermo, y aquí voy a hacer educación a la salud. Bien, voy a educar para que la gente no se enferme. Y sobre todo, esto se hace en atención primaria de salud. Bien, que es cuando yo voy a hacer promoción y prevención. Promoción es cuando yo te enseño cómo tienes que comportarte para no enfermarte. Por ejemplo, te tienes que lavar las manos, te tienes que lavar los dientes 1 o 2 o 3 veces al día, cómo te debes cepillar. Lo digo en el plano donde ustedes trabajan. Bien, que si como dulces, ¿no? Cómo me debo lavar para que no queden restos y después no tenga problemas, no tenga caries, etcétera. Entonces, le doy los elementos a las personas para que ellas puedan, ¿no? Con su actuar, hacer esta prevención, ¿bien? Después, lo que es la vacunación. Aquí vamos a tener en la prevención primaria todo lo que es promoción a la salud. La prevención secundaria, bien, es cuando yo directamente voy a tener la enfermedad, pero si se detecta en modo temprano para evitar. Igual esto lo vamos a ver un poquito en la otra clase y en el otro encuentro, pero tráiganlo leído para que sea más fácil, ¿no? Aquí ya tienen la enfermedad, este cuadrito, ¿no? Nos va explicando todos los niveles de prevención. Los niveles de prevención son 3. Tengo prevención primaria, secundaria y terciaria. Y en cada uno de los de las etapas, yo siempre voy a hacer esta prevención. Bien, la primaria, la secundaria y la terciaria. En la parte, en el segundo nivel, también hago promoción porque enseño al paciente para que no se vuelva a enfermar. Y en la rehabilitación o prevención terciaria, lo mismo, ¿no? Para que cuide su salud, etcétera. Bien, bueno, entonces queda como tarea leer toda esta anuidad, traer las dudas y cosas y así podemos ir avanzando en la siguiente. ¿Alguna pregunta? Por mi parte no, voy a leer el material y ahí voy a continuar con las actividades, así que todo bien por Hagan las acá. actividades, chicos, que esto les va a ayudar mucho y también pueden traer sus dudas a la siguiente encuentro y así vamos respondiendo y vamos avanzando. ¿Ah? Porque ¿cuál es la idea? Es que ustedes lean, no que vengan acá a escuchar, sino que lean y pregunten, ya acá vamos haciendo, ¿no? Porque ya tienen la unidad para leerla, etcétera. Bueno, Bueno, ok. bien, profe. les Sí, profe. deseo un buen fin de semana, una buena Pascua y nos vemos en el próximo. Bueno, chicos, gracias. Gracias igualmente, Nos profe. vemos, profe. Chao, chao. Gracias, Gracias. profe, igualmente. Profe. Chao.